Hola. Hoy mi equipo y yo estaremos hablando acerca del grupo Tarahumara e investigar sus diferentes factores que forman una comunidad. Este grupo se ubica en la Sierra Madre Occidental, también conocida como Sierra Tarahumara, que va desde el estado de Chihuahua al suroeste de Durango y Sonora. En la sierra se dividen en alta y baja. El grupo vive en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, así como Valleza, Huachochi, Gatopilas, Urique, Guasapares, Moris, Uruachi, Chinipas, Maguarichi, Bocoina, Nonoaba, Carichi, Ocampo, Guerrero y Temosachi. Al estar tan separados unos de otros, los tarahumaras deben recorrer grandes distancias a pie, lo que los ha ayudado a desarrollar más resistencia. Es por eso que son famosos por correr kilómetros en guaraches o descalzos rápidamente e incluso han ganado carreras importantes. La siguiente frase ilustra la cosmovisión de su pueblo y su significado es: nosotros, Tarahumara, hablar debemos, para nosotros es antepasados palabra, recordar. De esa manera, nosotros más tarahumaras seremos. En cuanto a la sociedad tarahumara, esta está dividida en diferentes pueblos donde la unidad básica nuclear está conformada por la madre, el padre y los hijos. El padre se refiere a su hijo como Nala y a su hija como Malá. A los hijos nunca se les regañan. De hecho, desde muy pequeños se les da la responsabilidad de cuidar de los animales y las tierras, sobre todo de decidir por sí mismos. Los tarahumaras están organizados en pueblos que gobiernan un determinado número de rancherías. En este espacio encontramos la iglesia, la escuela, una tienda y la clínica. A la cabeza del pueblo se le denomina gobernador o siriame, quien preside las reuniones dominicales y da un sermón. Actúa como juez y organiza las fiestas del pueblo. El gobernador nombra a uno o dos generales que actúan como mensajeros y son auxiliados en su tarea por capitanes. El alguacil es encargado de distribuir los bastones de mando a gobernadores y de guardarlos en la iglesia. También existe un mayor que concerta matrimonios y aconseja en caso de dificultades. Un maestro que es el encargado de rezar en Tarahumara durante el culto religioso dominical. Y esta estructura de cargos varía de pueblo a pueblo. Los habitantes de las rancherías que pertenecen a un pueblo se reúnen los domingos y los días de fiesta. Los habitantes mestizos e indígenas de la comunidad tarahumara residen en un medio social que no favorece a los raramuri, gracias al despojo de casas y hogares amenazados. Esta situación se afecta gracias a los problemas por falta de una infraestructura para los servicios de salud y educación, la propagación de enfermedades y desnutrición infantil. Estas alternativas son limitadas para fortalecer la economía doméstica y gracias a esto se da el escaso acceso a electricidad, agua potable y vías de comunicación que se agravan por frecuencia por el impacto de las sequías prolongadas y los caprichos del clima. Bueno, hablando acerca de la injusticia en la Sierra Tarahumara ubicada en Chihuahua, la verdad es que está por los suelos. La comunidad tarahumara es obligada a mudarse a las zonas más pobladas, puesto que tienen mucha injusticia y muy mala calidad de vida. Esto debe a todo el explotismo que les están ofreciendo todo el mundo alrededor de ellos. Y hay una parte muy fuerte que se está tomando apenas hoy en día, que es que hay muchos asesinatos. Un caso muy sonado es de un chico de 22 años que fue asesinado por dos oficiales de policía, que fue un caso obviamente de racismo, porque nosotros sabemos que tienen diferente lenguaje, diferentes costumbres, tradiciones, y eso le da un impacto más grande porque los oficiales de policía solo asesinaron a ese chico por eso, tratando de evadir una riña familiar. Y ese no es un caso aislado, puesto que muchos más habitantes de ahí son bruscamente explotados y asesinados por todo el narcotráfico que se está manejando dentro de ello. Así que es por eso que todo se pasa ahí y gracias a las noticias podemos observar todo. La educación para los tarahumara no es constante,
debido a que las comunidades viven muy alejadas unas de otras y las escuelas les quedan muy lejos para transportarse diariamente, por lo que la mayoría de estos no asisten. Asimismo, las escuelas no están preparadas para tener niños indígenas en su comunidad, pues el sistema es el mismo en todo el país y no están considerando las particularidades de su cultura y el lenguaje. No obstante, a pesar de estas circunstancias, ha habido niños que se han logrado graduar con honores, como lo son las niñas que participaron en el concurso de su municipio, el concurso regional de escoltas indígenas en el 2016, así como los 8 adultos y menores que se graduaron de primaria y secundaria en el mismo año. Por otro lado, en sus casas se les enseñan sus tradiciones y costumbres. A las niñas se les enseña a hacer ollas de barro, platos, vasos y cubiertos, mientras que a los varones se les enseña a hacer tambores, violines, utensilios de madera como cucharas e incluso a tejer sus propias cobijas. Asimismo, se les enseña a ser agricultores, ganaderos, médicos y a fabricar su propia comida y vestimenta. Los tarahumara han sufrido discriminación desde la llegada de los españoles al territorio mexicano. Esto por su vestimenta, apariencia, lenguaje, costumbres y tradiciones diferentes a las de ellos. Desde los colonizadores fueron obligados a transportarse a territorios más lejanos de la sociedad para evitar estas situaciones. Actualmente no es diferente, debido a que los pocos indígenas que han intentado integrarse a la sociedad son discriminados tanto en escuelas como en trabajos e incluso en los peores casos asesinados. Asimismo, son amenazados y utilizados por el cártel de la droga para distribuir esta o despojados de su territorio para que en estos puedan plantar marihuana y amapola. Por otro lado, el gobierno vende sus territorios a grandes compañías para que pueda deforestarlos, hacer uso de sus recursos naturales o la agricultura. Incluso cuando los indígenas intentan trabajar en estos territorios, reciben un salario mínimo comparado con sus largas horas de trabajo. Actualmente hay muchos activistas que están intentando cambiar esta situación, sin embargo no han dado frutos como han esperado, pues en algunos casos las autoridades se ven implicadas en estos casos de discriminación, y en los peores los activistas son asesinados.